Hola, mi nombre es Jessica López Jiménez y en el día de hoy voy a exponer varios temas a tratar de la materia Historia Cultural Universal. El primer tema a tratar que es la Edad Moderna y sus acontecimientos. La Edad Moderna no es más que un periodo histórico que inició del siglo XV al siglo XVIII, marcando por la transición de lo que es el feudalismo y el capitalismo. Uno de los principales acontecimientos que puedo decir que fue el descubrimiento de América, que fue en el 1492, lo cual fue inicio de la expansión europea. También puedo hablar sobre el descubrimiento de la Reforma Protestante, que fue en el 1517, la cual fue un movimiento liderado por Martín Lutero, quien dividió a la Iglesia Católica. También puedo mencionar sobre la Revolución Científica, que fue la transformación sobre la visión del mundo, que fue formada, que fueron algunos autores que ayudaron a la transformación del mundo, fueron Galileo, Newton y el otro no me acuerdo, pero bueno, fueron 13. También podemos hablar sobre la consolidación de las monarquías absolutas, que fue un fortalecimiento, la cual centralizó el poder en figuras como Luis XV en Francia. También pasando al segundo tema, que es el Renacimiento y el humanismo. El Renacimiento no fue más que un movimiento cultural que surgió en Italia en el siglo XV y se extendió por Europa. En este renacimiento también fue un descubrimiento de la cultura clásica griega, de Grecia y Roma. Podemos ver que también hay autores famosos como podemos ver Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael. También podemos hablar de qué es el humanismo. El humanismo no es más la intelectualidad que tiene el ser humano, sus capacidades, su forma de enfoque y el pensamiento crítico. También pasando al otro tema, que es el tercer tema, que es los grandes inventos en Europa y sus consecuencias. Uno de los grandes inventos de Europa fue la imprenta, que fue en el 1440 por Jonas Gutenberg, creo que es así que se dice el autor, quien fue que facilitó la difusión del conocimiento y permitió la creación de libros accesibles, que es uno de los que más se usa. La imprenta sigue todavía en función. Otro invento que fue la brújula y el astrolabe, creo que es así que se dice. Bueno, fue una herramienta, como todos sabemos, la brújula fue una herramienta clave para la expansión marítima en Europa, la cual ayudaba a los marítimos a saber a dónde se dirigen con la le informaba la localización y la globalización. También vimos lo que es el arma de fuego, no es más que fue un cambio estratégico para los militares y la consolidación de los estados modernos. Pasando al cuarto tema, que es la época contemporánea y la época postmoderna. Bueno, la época contemporánea no es más que inició a finales del siglo XVIII y hasta la actualidad sigue en función. Uno de los acontecimientos clave de la época contemporánea no es más que la Revolución Francesa, que fue en 1789, la cual fue el fin del antiguo régimen, también la Guerra Fría, también las guerras mundiales, la Revolución Industrial, que fue la transformación de la economía y la social. También podemos ver que la posmoderna no es más que una época que surge a mitad del siglo XX. También fue una época que criticaba el progreso lineal y el énfasis en la diversidad cultural y subjetiva. Pasando al quinto tema, que es el absolutismo y el despotismo ilustrado. El absolutismo no es más que un sistema de gobierno donde el rey concentra todo el poder. Ejemplo como Luis XV de Francia, se le llamó como el Rey Sol. Bueno, el despotismo ilustrado no es más que monarcas que adaptaron ideas ilustradas para reformar sus estados sin perder el poder absoluto. También podemos ver como ejemplo que la Catalina la Grande de Rusia y Carlos III de España fueron unos de los que más influenciaron en esos despotismos ilustrados.
Podemos pasar al sexto tema y al último, que es el enciclopedismo e ilustración. El enciclopedismo no es más que un movimiento que buscaba recopilar todo el conocimiento humano. Una de las obras principales podemos ver que la enciclopedia de Diderot y de Alembert. La ilustración no es más que un movimiento intelectual del siglo XVIII basado en la razón, la ciencia y el progreso. Uno de los filósofos más destacados de este concepto fue Montesquieu, Voltaire, creo que es así que se dice, y Rousseau, algo así. Bueno, fueron unos de los filósofos más conocidos porque influenciaron en el proceso como en la Revolución Francesa y la independencia en América. Eso es todo de mi exposición, espero que hayan entendido y dije pocas cosas claves de cada tema sobre la edad moderna, el absolutismo y el despotismo ilustrado, la época contemporánea y posmoderna y entre otros temas más, el renacimiento, el humanismo. Y eso es todo de mi exposición, espero que le haya gustado y haya entendido un poco y hasta luego.